Nunca olvidaré el día que abrí la vieja caja de zapatos escondida bajo la cama de mi madre y encontré una foto de ella abrazando a mi esposo el día de nuestra boda. Mientras yo estaba distraída con los invitados, lo que estaba escrito detrás cambiaría nuestras vidas para siempre. Siempre pensé que mi familia era común, algo aburrida quizás, pero llena de amor y apoyo. Crecí en un hogar tranquilo en Guadalajara, México, donde la rutina diaria giraba en torno a cenas familiares y domingos en el parque. Mi madre, Carmen, era una mujer reservada, amable, pero distante en ciertos momentos. Mi esposo, Daniel, llegó a nuestras vidas hace 6 años, conquistándonos con su sonrisa cautivadora y su manera carismática de relacionarse con todos. Parecía encajar perfectamente en mi mundo hasta el punto de que nadie cuestionó jamás sus intenciones ni sus orígenes. Nos casamos rápidamente, y la vida parecía idílica, incluso rutinaria, hasta el día en que accidentalmente descubrí aquella fotografía. Esa simple imagen escondía secretos más profundos que cualquier novela de misterio, y yo estaba a punto de descubrir lo peor de ellos. Al principio pensé que quizás exageraba la importancia de aquella foto y la nota detrás: nunca olvides nuestra promesa. Pero conforme pasaban los días, comencé a notar comportamientos extraños entre Daniel y mi madre. Miradas furtivas, silencios incómodos y excusas sospechosas. Decidí entonces comenzar mi propia investigación, revisando mensajes, llamadas y momentos compartidos. Cada pista me llevaba a sospechar aún más. Hasta que un día escuché, por error, una conversación telefónica entre ellos que reveló algo peor: un plan para escapar juntos. Mi corazón se detuvo al escuchar que planeaban mudarse lejos, llevándose consigo todo nuestro dinero, ahorros y propiedades familiares. Sentí una traición profunda, incapaz de entender cómo mi madre y el hombre que amaba podrían conspirar así contra mí. Me preguntaba si era una venganza, una deuda antigua o algo más oscuro. La ansiedad creció hasta volverse insoportable, y finalmente decidí confrontarlos, desencadenando así un infierno familiar aún mayor. Cuando los confronté aquella tarde lluviosa, sentí como cada palabra pronunciada era como una daga clavándose lentamente en mi alma, pero nada podría haberme preparado para lo que siguió. En lugar de negarlo, mi madre bajó la mirada, y Daniel comenzó a hablar con una tranquilidad desconcertante, revelando un secreto enterrado por décadas. Él no era quien creíamos que era, en realidad era el hijo de un antiguo amor secreto de mi madre, fruto de una relación clandestina que había destruido su primer matrimonio, y que mi padre biológico nunca había llegado a conocer. Daniel me miraba con tristeza, confesando haber llegado inicialmente con intención de conocer a su madre biológica, pero que las circunstancias y el amor genuino que empezó a sentir por mí complicaron todo. Las lágrimas recorrían las mejillas de mi madre, quien por primera vez en mi vida se mostró vulnerable, admitiendo que siempre había vivido atormentada por el peso de ese secreto que le había arrebatado la paz, y que sin poder detenerse terminó formando un vínculo prohibido y complejo con Daniel, inicialmente emocional, pero luego también económico, al punto de planear huir juntos. Atónita, comprendí que había estado viviendo una mentira tan compleja y dolorosa que cuestionaba toda mi vida hasta ese momento. Mi matrimonio, mi familia, mi identidad misma parecían romperse frente a mis ojos mientras observaba cómo las personas que más amaba se habían convertido en perfectos desconocidos. Y justo cuando creí que no podía empeorar, Daniel reveló algo más devastador aún. Estaba involucrado con peligrosas personas que habían financiado sus negocios fraudulentos, personas que ahora amenazaban con dañar a toda nuestra familia si no cumplía con devolverles el dinero, motivo real detrás de su plan de fuga junto a mi madre. El terror se apoderó de mí al imaginar las consecuencias, sintiendo que mi vida hasta ese momento había sido solo una fachada endeble que se derrumbaba inevitablemente. No sabía en quién confiar, ni siquiera podía confiar ya en mí misma. La oscuridad era tan profunda que parecía imposible encontrar una salida. Después de días sumergida en confusión y angustia, intenté buscar claridad fuera de la familia, contactando a una amiga cercana, Laura, quien también era abogada. En confianza le relaté todo el caos que se había apoderado de mi vida, y ella me ayudó a investigar a fondo el pasado de Daniel y mi madre. Lo que encontramos resultó aún más perturbador. El hombre que Daniel afirmaba ser su padre, el supuesto amor secreto de mi madre, había fallecido misteriosamente años atrás, en circunstancias nunca aclaradas por completo por la policía. A medida que profundizamos, descubrimos documentos confidenciales que indicaban que Daniel había estado implicado en varios fraudes y estafas previas, siempre bajo diferentes identidades y siempre dejando víctimas devastadas emocional y económicamente detrás. Mi madre había sido manipulada emocionalmente durante años, creyendo genuinamente que Daniel era su hijo perdido, cuando en realidad solo era un estafador magistral que había aprovechado su más doloroso secreto. Me sentía completamente engañada y vulnerable al descubrir la habilidad de Daniel para jugar con nuestros sentimientos más profundos y sagrados, pero al mismo tiempo sentía compasión hacia mi madre, víctima también en su soledad y desesperación. Juntas decidimos enfrentar a Daniel nuevamente, esta vez con pruebas contundentes, seguras de que él no podría evadir su responsabilidad ante la justicia. Sin embargo, en el momento de enfrentarlo, Daniel mostró un rostro diferente, reconoció sus errores con aparente sinceridad, revelando que él también era víctima, que alguien detrás suyo lo manipulaba, obligándolo a cometer esos actos terribles bajo amenazas constantes. Daniel afirmó que quería salvarnos, pero que su vida dependía de cumplir con las órdenes de este misterioso manipulador que parecía conocer íntimamente todos nuestros secretos familiares más oscuros. La revelación me dejó perpleja y aturdida.
perdida, incapaz de discernir si se trataba de otra trampa elaborada o una súplica real de ayuda. Entonces comprendí que estábamos atrapadas en un círculo perverso del que no parecía haber escapatoria, y que nuestra verdadera pesadilla familiar apenas había comenzado a manifestarse plenamente. Las semanas siguientes fueron una espiral de caos y desesperación. Lo que inicialmente parecía ser una tragedia personal se convirtió rápidamente en un torbellino familiar incontrolable. Tras la confesión de Daniel, empezaron a ocurrir cosas extrañas en nuestra casa. Mensajes anónimos, amenazas directas, neumáticos cortados y ventanas rotas. El miedo era ahora constante. Intentamos acudir a la policía, pero las pruebas eran demasiado ambiguas y la influencia de aquellos que amenazaban parecía alcanzar incluso a autoridades locales, dejándonos desprotegidas y aisladas. Daniel comenzó a comportarse de manera paranoica, asegurando que lo vigilaban constantemente, perdiendo poco a poco la cordura y encerrándose en su propia paranoia, o quizás en la verdad que solo él comprendía. Mi madre, consumida por la culpa, cayó enferma gravemente, llevándonos al hospital, donde entre delirios nocturnos gritaba nombres y pedía perdón a fantasmas del pasado. Mi vida personal, profesional y emocional se desmoronaba en pedazos. Perdí mi trabajo debido a constantes ausencias y falta de concentración. Mis amigos se alejaron al no entender completamente lo que sucedía, y lentamente quedamos en un estado de aislamiento absoluto. Un día recibí una carta, entregada personalmente por alguien con el rostro cubierto, exigiendo que entregáramos cierta suma exorbitante de dinero o pagaríamos las consecuencias con nuestra vida. Incapaces de reunir esa cantidad y desesperadas por hallar una salida, Laura nos sugirió buscar ayuda externa especializada. Contratamos a un investigador privado que rápidamente desveló más conexiones inquietantes. La persona detrás de todo, el cerebro que manipulaba a Daniel desde las sombras, tenía vínculos estrechos con alguien en nuestra familia, alguien aún no identificado pero cercano, alguien que movía las piezas para obtener algo más allá de lo material, algo oscuro y personal contra nosotras. Descubrimos que nuestra tragedia familiar no era casual ni azarosa, sino un meticuloso plan ejecutado desde hacía años. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies mientras las preguntas sin respuesta se acumulaban sin fin. ¿Quién era esta persona cercana y qué motivaciones profundas escondía? El infierno estaba lejos de acabar, apenas iniciaba. Estábamos hundidas en paranoia cuando recibí una llamada anónima en plena madrugada. La voz al otro lado del teléfono, distorsionada pero extrañamente familiar, me pidió reunirme inmediatamente en un lugar apartado si quería respuestas reales. A pesar del riesgo evidente, acepté, impulsada por la desesperación y necesidad de comprender el caos que había destruido nuestra familia. Al llegar al punto acordado, entre sombras y niebla densa, apareció ante mí una figura que hizo que mi corazón se paralizara momentáneamente. Era mi propio padre, a quien creíamos muerto hace más de 20 años en un accidente trágico. Su rostro estaba envejecido, sus ojos llenos de tristeza y arrepentimiento. La revelación fue impactante. Me explicó cómo fingió su muerte después de descubrir los secretos más oscuros de mi madre, su infidelidad y el supuesto hijo ilegítimo. Se ocultó por décadas, observándonos desde lejos, esperando el momento preciso para intervenir y salvarnos del desastre que él mismo vio venir. Pero lo más estremecedor aún estaba por llegar. Aseguró que el manipulador secreto detrás de Daniel y todo este drama no era otro que mi hermano menor, Alejandro, quien siempre fue aparentemente inocente, amable y alejado de cualquier conflicto familiar. Mi padre reveló evidencias que mostraban cómo Alejandro había tramado cuidadosamente todo desde su adolescencia, motivado por celos enfermizos hacia mí, a quien culpaba injustamente de haber acaparado la atención y el amor familiar. Alejandro había orquestado cada detalle, manipulando a Daniel, engañando a nuestra madre y finalmente causando este cataclismo familiar para vengarse lentamente de todos. Cada palabra de mi padre resonaba en mi mente con fuerza, destruyendo aún más la percepción ya frágil de mi realidad. Volví a casa tambaleante, sintiendo que estaba viviendo en un thriller cruel del cual no podía escapar. Me preguntaba con angustia si debía enfrentar a Alejandro, aún sin pruebas irrefutables, o si todo aquello era otra trampa bien elaborada. La desconfianza me consumía, atrapada en un juego perverso cuyo final parecía destinado a rompernos a todos definitivamente. Apenas entré en casa, decidida a confrontar finalmente a Alejandro, encontré una escena devastadora. Él ya estaba allí, sentado en la oscuridad, esperándome. En sus manos tenía la misma caja de zapatos que detonó todo al principio. Parecía tranquilo pero peligrosamente frío. Antes de que pudiera decirle nada, Alejandro tomó la palabra y comenzó a revelar una realidad más retorcida aún. Afirmó no ser el manipulador sino otra víctima más. Igual que yo, atrapado en una red de mentiras aún mayor. Con voz temblorosa, me explicó que nuestro padre, supuestamente muerto y ahora milagrosamente reaparecido, jamás fue quien pretendía ser. Alejandro había descubierto que nuestro padre estaba involucrado con criminales poderosos desde antes de su desaparición, lo que provocó que él mismo fingiera su muerte para protegerse, dejando
dejando atrás a su familia como señuelo. Alejandro llevaba años rastreando sus pasos, intentando exponerlo y protegernos, aunque para ello debió recurrir a métodos extremos y dolorosos. Me mostró documentos, fotografías y grabaciones que evidenciaban la verdad impactante. Nuestro padre era la mente maestra detrás de Daniel, manipulándolo desde las sombras para volver a nuestras vidas en busca de dinero, propiedades y venganza contra mi madre por su pasado secreto. Cada palabra me desgarraba por dentro. Comprendí que mi padre me había manipulado aquella noche en el bosque, tratando de sembrar dudas sobre Alejandro para protegerse a sí mismo y desviarme del verdadero enemigo. Ahora estaba frente a una realidad retorcida y cruel, donde nadie era inocente y todos éramos piezas de un juego macabro ideado por la persona que menos imaginé. La angustia se multiplicó al reconocer que toda nuestra familia había sido destruida no solo por los secretos, sino por la mentira más dolorosa y despiadada de todas, la de nuestro propio padre. La confianza y la fe en todo lo que conocía habían desaparecido completamente, y solo me quedaba una certeza cruel. Estaba completamente sola frente al monstruo que más amé, mi padre, y debía detenerlo antes de que terminara con lo poco que quedaba de nosotros. Tomé una decisión radical: enfrentar directamente a mi padre con Alejandro como aliado, sabiendo que era mi única oportunidad para recuperar la dignidad perdida. Coordinamos un encuentro definitivo, citándolo en la antigua casa familiar, ahora abandonada y envuelta en recuerdos dolorosos. Cuando llegó el momento, nuestra estrategia pareció funcionar. Al principio mi padre fingió inocencia, pero rápidamente cambió cuando mostramos las pruebas irrefutables recopiladas por Alejandro. Su rostro se oscureció, revelando al hombre despiadado y frío que realmente era. La confrontación se volvió violenta cuando inesperadamente apareció Daniel, aún dominado por el terror a las represalias de aquellos criminales que también controlaban a nuestro padre. En medio de la discusión, Daniel sacó un arma, temblando, incapaz de decidir si disparar a quien lo había destruido o a nosotros, víctimas de su traición. Antes de que nadie pudiera reaccionar, se escuchó un disparo ensordecedor, y un cuerpo cayó al suelo. Miré aterrorizada, descubriendo que mi padre estaba herido pero aún vivo, mientras Daniel había escapado en medio del caos. Alejandro y yo nos miramos con angustia, sabiendo que esto no había terminado. Mi padre, mientras agonizaba lentamente en mis brazos, susurró con crueldad: esto apenas comienza. Sentí escalofríos recorriendo mi espalda, comprendiendo que aún había secretos más profundos, enemigos más peligrosos, y amenazas escondidas esperando pacientemente destruir lo poco que quedaba de nuestra familia. Sabía que la pesadilla apenas había comenzado y que lo peor estaba aún por revelarse. No tenía idea de cómo enfrentar lo que se avecinaba, pero algo era seguro: nuestra familia jamás volvería a ser la misma, y la oscuridad aún nos aguardaba paciente y terrible. Actualización: un después del incidente con mi padre, los días se tornaron insoportablemente densos, y cada respiración parecía una lucha desesperada. Mi padre sobrevivió, aunque gravemente herido y custodiado bajo vigilancia policial en el hospital. Mientras tanto, Daniel seguía desaparecido, convirtiéndose en un peligroso cabo suelto en toda esta trama. Alejandro y yo intentábamos reconstruir fragmentos de normalidad, aunque cada ruido extraño en la casa nos recordaba el miedo constante. Fue entonces cuando recibí otra carta anónima con instrucciones precisas para llegar a un almacén viejo en las afueras de la ciudad, si deseaba descubrir el verdadero secreto familiar. Con nervios de acero y mi hermano como respaldo, acudimos en secreto, preparados para lo peor. Al entrar al almacén, noté que las paredes estaban cubiertas de fotografías antiguas, notas escritas a mano y documentos esparcidos caóticamente. Allí, esperando silenciosamente, estaba Daniel, pálido, demacrado y visiblemente alterado. Con lágrimas genuinas en sus ojos confesó que había huido de quienes lo perseguían, y pidió ayuda. Antes de que pudiéramos reaccionar, reveló con dolor la existencia de otro familiar, una media hermana que jamás habíamos conocido, fruto de una relación secreta de nuestro padre. Aquella hermana había sido criada en secreto por esos criminales, y ahora los lideraba. De inmediato comprendimos que nuestra media hermana perdida no solo conocía todos nuestros movimientos, sino que había manejado silenciosamente los hilos de nuestra vida desde las sombras, impulsada por un profundo odio alimentado por años de abandono y resentimiento. En ese momento sentí que nuestras vidas estaban atrapadas en un laberinto cruel del que no parecía haber salida. Daniel entregó más evidencia, grabaciones donde nuestra media hermana planeaba una última venganza, un acto definitivo que destruiría cualquier vestigio de nuestra familia y su legado. Pero antes de poder irnos, escuchamos vehículos aproximándose a gran velocidad. Daniel, presa del pánico, escapó por la puerta trasera. Alejandro y yo, paralizados de miedo, apenas tuvimos tiempo para escondernos mientras una figura femenina con pasos firmes y decididos entraba al lugar, buscando a alguien con fría determinación. Su voz, calmada pero llena de rabia, retumbó en mis oídos como una sentencia fatal. Hermanos queridos, el juego apenas empieza. Sentí como cada esperanza se evaporaba, comprendiendo que ahora enfrentábamos al enemigo más implacable y despiadado. Sangre de nuestra sangre, criada para odiarnos, lista para destruirnos. Actualización 2: la persecución de nuestra media hermana, quien se presentó como Valeria, fue implacable. Tras escapar milagrosamente del almacén, Alejandro y yo nos refugiamos en una pequeña cabaña alejada de la ciudad. Sin recursos y en la clandestinidad, intentábamos comprender la magnitud de lo que enfrentábamos.
Pasábamos noches en vela, temiendo cada sombra, sabiendo que Valeria no descansaría hasta cumplir su venganza. Una tarde, Alejandro salió buscando provisiones mientras yo permanecía oculta, pero al caer la noche, Alejandro no regresó. El temor en mi pecho se intensificó hasta volverse insoportable. La madrugada trajo consigo una llamada espeluznante. Valeria había capturado a Alejandro y exigía mi presencia a cambio de su vida. Sin alternativas, acepté el encuentro en un viejo motel abandonado. Al llegar, sentí que cada paso me acercaba más a la muerte. Valeria estaba allí, sosteniendo a Alejandro maniatado y amordazado. Sus ojos irradiaban odio, pero también dolor profundo, heridas abiertas que jamás sanarían. Con voz quebrada, reveló que su madre biológica, amante de mi padre, había fallecido en total abandono y miseria, ignorada por la familia que ahora tanto odiaba. Me acusó de tener la vida que ella merecía, de robarle cada oportunidad de ser feliz, de haber sido amada. Intenté razonar, explicarle nuestra inocencia en todo esto, pero fue inútil. Valeria, con lágrimas amargas, levantó lentamente un arma apuntando hacia mí, asegurando que solo mi muerte equilibraría el dolor que sentía. Sin embargo, en el instante en que estaba por disparar, Alejandro logró liberarse, lanzándose contra ella. En medio del forcejeo, un nuevo disparo resonó y Alejandro cayó herido gravemente. Aterrorizada, aproveché el desconcierto para escapar, dejando atrás a Alejandro y Valeria en medio de la tragedia. Mientras corría, los ecos de mi desesperación resonaban en mi mente. Me culpaba por haber abandonado a Alejandro, cuestionando cada decisión tomada hasta ahora. Mi familia entera estaba destruida, la tragedia se profundizaba y comprendí que cada paso que daba solo conducía a más dolor, más muerte, más desesperación. Actualización 3. Pasé semanas oculta, perseguida por mis demonios internos, aislada y atormentada por la culpa y la desesperación. Decidida a recuperar lo poco que quedaba, busqué ayuda en Laura, mi amiga abogada. Juntas iniciamos una nueva investigación que reveló detalles aún más oscuros y retorcidos. Descubrimos pruebas irrefutables de que Valeria era víctima tanto como nosotros, manipulada desde niña por un grupo criminal liderado en secreto por alguien inesperado, mi propia madre Carmen. Ella, la figura aparentemente inocente y vulnerada, había sido desde el principio la verdadera maestra detrás de todo, usando a Daniel, mi padre y a Valeria como simples peones. Cada evento trágico había sido cuidadosamente planeado por mi madre, quien, consumida por la obsesión y resentimiento acumulado tras décadas de frustración y secretos familiares, había tejido esta compleja red de manipulaciones para castigar a cada miembro de la familia. Sentí que la vida se escapaba de mi cuerpo cuando escuché las grabaciones en las que mi madre ordenaba tranquilamente la destrucción de sus propios hijos. Mi inocencia, mi infancia, todo parecía ahora una cruel mentira. Carmen, mi madre, había fingido debilidad, ocultando su verdadera naturaleza detrás de una máscara perfectamente elaborada, esperando el momento preciso para vengarse de todos por su desgracia personal. Cuando confronté finalmente a mi madre, su frialdad me dejó devastada. Admitió sin culpa alguna que nunca me había amado realmente, que toda nuestra vida había sido un juego calculado para satisfacer su oscuro deseo de control y venganza. La mujer que me dio la vida era el verdadero monstruo, y ahora me enfrentaba a la decisión más dura de todas: entregar a mi madre a la justicia o huir nuevamente, sabiendo que nada podría jamás restaurar lo que ya estaba roto. La familia había colapsado definitivamente bajo el peso del odio y el engaño, y ahora yo debía enfrentar sola la verdad más dolorosa y cruda. Había sido traicionada desde el primer día de mi vida, por la persona que debió protegerme y amarme sobre todas las cosas. Actualización 4. Después de confrontar a mi madre, Carmen, me sentí vacía y destruida, cuestionando cada recuerdo que guardaba de mi infancia y de mi familia. La evidencia que tenía contra ella era suficiente para condenarla, pero dudaba profundamente sobre entregarla, sabiendo que eso terminaría por sepultar lo poco que aún podía quedar de nuestra familia. Sin embargo, no podía permitir que el ciclo de manipulación y destrucción continuara. Al decidir llevar la evidencia ante la justicia, ocurrió algo aún más desconcertante. Todas las pruebas desaparecieron misteriosamente, robadas de mi apartamento en un asalto meticulosamente planeado. Mi madre había anticipado cada uno de mis movimientos, dejando claro su poder absoluto incluso en medio de la derrota. La policía, incapaz o quizás cómplice, simplemente encogió los hombros, desestimando mi denuncia. Me encontraba atrapada nuevamente, impotente ante la oscura influencia que Carmen ejercía desde las sombras. Desesperada por justicia, intenté buscar refugio nuevamente en Laura, pero descubrí que incluso ella había sido intimidada y amenazada para abandonarme. Me encontraba completamente sola, aislada por una madre que había destruido cuidadosamente cada relación significativa en mi vida. La soledad se volvió insoportable, y comencé a preguntarme si quizás debía rendirme finalmente ante el poder de Carmen. En medio de esta oscuridad, recibí una llamada inesperada. Alejandro estaba vivo, recuperándose en secreto y escondido. Había escapado milagrosamente de Valeria aquella noche, llevándose consigo documentos cruciales que demostraban el vínculo entre Carmen y los criminales que manipulaban nuestras vidas. Nos reunimos nuevamente, sabiendo que ahora teníamos una última oportunidad para exponer a nuestra madre y detener esta pesadilla. Decidimos entonces tenderle un
una trampa final a Carmen, usando sus propias armas contra ella, conscientes del riesgo enorme pero decididos a liberar nuestras vidas de su tóxica influencia. Carmen aceptó encontrarse con nosotros, desconociendo nuestra estrategia. Pero cuando llegó el momento crucial, una sorpresa inesperada sacudió nuestro plan. Valeria apareció nuevamente, armada, decidida no solo a acabar con Carmen sino también con nosotros. Allí, en ese terrible instante, comprendimos que la justicia, tal como la conocíamos, jamás llegaría fácilmente. Tendríamos que luchar por nuestras vidas una última vez, enfrentándonos todos contra todos en una batalla final. Actualización 5. En aquella confrontación desgarradora, rodeados por la tensión palpable y miradas cargadas de resentimiento, Valeria apuntó su arma contra Carmen. Mi madre, imperturbable hasta ese instante, finalmente mostró miedo, quizás reconociendo la consecuencia final de sus manipulaciones. Pero cuando Valeria apretó el gatillo, Alejandro intervino inesperadamente, desviando el disparo. El caos se apoderó de la habitación, en medio del forcejeo, las acusaciones, los gritos y el llanto amargo de una familia quebrada. En la confusión, Carmen aprovechó la oportunidad y escapó. Valeria, aún llena de odio pero confundida por la intervención de Alejandro, decidió también huir. Nos quedamos solos, Alejandro y yo, sintiendo que habíamos perdido una vez más la posibilidad de resolver definitivamente la tragedia que había consumido nuestras vidas. Semanas después, cuando la normalidad parecía inalcanzable y los fantasmas del pasado aún nos perseguían, recibimos la noticia de que nuestra madre había desaparecido sin dejar rastro. Nadie sabía dónde estaba, aunque sospechábamos que seguía moviendo hilos desde algún lugar seguro. Valeria, en cambio, dejó una nota prometiendo volver algún día, asegurando que esto no había terminado, que ningún secreto queda oculto para siempre. Con Alejandro, intentamos reconstruir lo poco que quedaba de nuestra vida, pero cada intento parecía inútil. Estábamos demasiado rotos, consumidos por traumas imposibles de olvidar. Finalmente, decidimos separarnos, conscientes de que juntos solo revivíamos una y otra vez el dolor compartido. Los meses pasaron lentamente, hasta que un día recibí otra carta, anónima, fría, anunciando que Carmen estaba viva y activa, preparando silenciosamente un nuevo plan contra nosotros. La carta terminaba con una frase inquietante que aún me estremece hasta los huesos. Las familias nunca se destruyen completamente, simplemente se transforman en algo peor. Ahora vivo en constante alerta, esperando una señal que marque el regreso inevitable de mi madre o quizás de Valeria. Esta incertidumbre eterna es la peor condena, una herencia cruel que Carmen nos dejó como castigo definitivo. Mi vida continúa, pero sé que esta historia aún no ha llegado a su fin. Los secretos del pasado siguen acechando desde las sombras, esperando el momento preciso para volver a salir a la luz, asegurándose de que nuestra familia jamás encuentre paz verdadera.